Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto nuevamente saludarlos a nombre de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y a nombre de mis compañeros, el doctor Víctor Fernando Nieto del Valle y un servidor. Hemos preparado una presentación que tiene que ver con la epidemiología, los conceptos de medición, sus variables que vamos a retomar en este momento. Denme permiso, denme chance aquí, déjame compartir mi escritorio para que ustedes puedan verlo y vamos a iniciar. El tema, como ya lo comenté, es sobre la epidemiología, tiene que ver con los conceptos de medición, las variables y escalas. Es parte de tener un programa de días Maldonado y una variable con definición a abordarlo, como lo dice el objetivo, es el concepto de la medición. ¿Qué es la medición como tal? Porque, bueno, en el transcurso de la plática vamos a ver cómo se desarrolla esta situación de la medición y qué es realmente la medición. Los tipos de variables, que como ustedes saben, ya también hemos realizado algunos otros videos que tienen que ver con bioestadística y se tocan los tipos de variables. Igual en esta ocasión vamos a retomar esas variables. Vamos a hablar también de las escalas de medición, los tipos y las escalas de medición que existen. Y finalmente vamos a terminar con las medidas de frecuencia epidemiológica. Vamos viendo entonces qué es lo que nos dice el concepto de medición. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2014, que es el año en donde lo publican, pues indica que la medición es la acción y el efecto de medir como tal. Se utilizan varios instrumentos para realizar esta actividad o esta acción que es de medir. La palabra medir es derivada del latín metiri, y bueno, nosotros encontramos 5 definiciones como tal, algunas de los verbos transitivos y otros intransitivos. La que vamos a utilizar es la primera, que tiene que ver con comparar una cantidad con su respectiva unidad con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Es una forma de comparar ya una cantidad respectiva a una unidad mencionada. El segundo tiene que ver con comprobar la medida de un verso como tal, cuando puedes contar palabras, puedes contar renglones, puedes contar párrafos. Entonces hay una medida ya determinada. La tercera tiene que ver con comparar algo no material con otra cosa. Por aquí dice, por ejemplo, medir las fuerzas o medir el ingenio. El cuarto nos lleva a moderar las palabras o las acciones. Muchas veces cuando estamos en las pláticas a alguien le han dicho, oye, modera tus palabras, mide tus palabras o mide tus acciones. También tiene que ver con esta definición de medir. Y finalmente, bueno, una que vamos a utilizar mucho, que es un verbo intransitivo, y se refiere a tener determinada dimensión como tal, ser de determinada altura, longitud, superficie, volumen, entre algunas otras cosas más. Entonces nosotros así podemos hablar que vamos a utilizar de medir para comparar una cantidad con su respectiva unidad y tener determinada dimensión, ya sea, y lo vuelvo a mencionar, válgame la redundancia, altura, longitud, superficie o volumen. Ahora bien, hasta ahí espero haya quedado claro lo que tiene que ver con medición como tal. Vamos ahora a abordar las variables y los tipos de variables. Recordemos que una variable es una característica o puede ser una característica de un individuo o, ¿por qué no?, también de alguna escuela, de algunos edificios, de áreas específicas. Tenemos dos tipos de variables, las cualitativas, que tienen que ver con cualidades, en las cuales tenemos, estas variables pueden ser nominales,
sin orden y pueden ser ordinales con un orden determinado, que también más adelante vamos a ver en la siguiente diapositiva esta situación. Y por otro lado tenemos las cuantitativas, que pueden ser discretas y que pueden ser continuas, que también voy a dar unos ejemplos específicos. Aquí vemos y observamos 4 imágenes, una bella dama aquí en la parte derecha inferior de nuestra diapositiva, en donde podemos determinar algunas variables de esta persona, por ejemplo, el tipo de color, el tipo de color de piel, el tipo de color de ojos, el tipo de color de cabello, y por qué no ir más allá a otro tipo de variables, ¿no? Por ejemplo, cuántos embarazos ha tenido, cuántos hijos tiene, en fin, hay una serie de variables que se pueden medir también con el joven que se encuentra en la parte de arriba. Debe tener un peso, una altura ya determinada, una fuerza, en fin, hay muchas variables que se pueden ir tomando de cada uno de ellos. Acá, por otro lado, tenemos un árbol de aguacate, que también ya lo mencionábamos. Pues el aguacate tiene un periodo de producción y a lo mejor este árbol da cierto tamaño de fruto, que también, bueno, son variables, ¿no? La resistencia a las plagas que pueda tener. Hay ahora algunas campañas que se han estado trabajando como parte de la vigilancia epidemiológica del sistema sanitario por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en esas plantas, en donde han estado midiendo ciertas variables muy específicas también. Y bueno, por otro lado tenemos aquí nuestra gloriosa Universidad Virtual del Estado de Michoacán, que pudiera haber muchas variables también con la gente que está dentro de él, el número de alumnos, el número de maestros, el número de trabajadores, en fin, hay muchas variables que se pueden medir, que se pueden cuantificar, y vamos viendo entonces y continuando con esta presentación. Tenemos las variables cualitativas, que ya lo hemos mencionado. Estas representan una cualidad, denotan una característica de cualidad como tal. Los resultados de medir una variable cualitativa se pueden clasificar en diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos variables nominales. Aquí tenemos sexo de un hombre y una mujer. Estos no importa el orden, puede ser 10 hombres, 10 mujeres, pero bueno, el sexo, ¿no? Hombre o mujer. También tenemos otras variables en el mismo sentido, nominales, no ordinales, por ejemplo, en el estado civil, soltero, casado, unión libre, divorciado, viudo, no sé. Entonces, pudieran estas variables, ¿no? Ser objeto de estudio. Y por otro lado, bueno, tenemos las otras variables también que son ordinales como tal, porque estas representan un orden. Primero, para llegar a primaria, pues tenemos que pasar preescolar, y para llegar a secundaria, pues tenemos que cumplir con primaria, con educación primaria. Y, en fin, para poder llegar a posgrado, bueno, pues obviamente debemos de hacer un recorrido. Hay un orden ya determinado aquí en estas variables de tipo ordinal. Hay un orden específico y que también lo vamos a ver más adelante con esas escalas de medición. Las variables cuantitativas obviamente son las que se pueden cuantificar mediante un número, es decir, se pueden ya realizar operaciones específicas con ellas. Aquí tenemos la edad, un ejemplo muy claro, la estatura, y por otro lado también aquí una fotografía en donde se nos habla del salario. La edad como tal, recordemos, porque son también escalas de medición, la edad se mide en el número de años. Vamos a ver más adelante un ejemplo de las escalas, ¿eh? Sin embargo, lo retomo aquí porque creo que es necesario decirlo. La estatura como tal es la cantidad de medida, la cantidad, perdón, de medida en metros o en centímetros. Y bueno, por otro lado tenemos el salario, se mide en forma monetaria en pesos y en dólares. Para medir estas variables hay una escala de medición como tal, que es la que les acabo de mencionar, que no se nos olviden esas escalas de medición. Retomemos entonces las variables cuantitativas discretas y recordemos que todas ellas obedecen a una cantidad numérica exacta. Aquí no podemos andar con mitades, con tercios, no, exactamente. Se puede tomar únicamente valores enteros y que solo
puede tomar valores dentro de un conjunto definido. Y tenemos algunas fotografías. El ejemplo de las variables cuantitativas discretas serían el número de dedos de una mano. Y aquí está nuestra mano, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta n dedos, ¿no? El número de carros en un autolavado. Aquí tenemos el ejemplo también. Puede haber 10, 15, 20, 30, pero nunca puede haber 1,5, ¿sí? Siempre números enteros. En el número de los cerditos que parió una cerda, pues obviamente van a ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 18, 19, hasta 22. Nótese que para todos los casos, los valores deben de ser exactos y enteros. Es decir, en este tipo de variables cuantitativas discretas, no podemos tener 1.3 dedos, ni en un autolavado, que es el segundo ejemplo, podemos tener 8.6 carros, ni en un parto pueden ser 9.6 cerdos, ¿sí? Deben de ser números enteros. Hasta aquí las variables cuantitativas discretas. Ahora vámonos a las cuantitativas continuas. Aquí sí podemos medir de manera fraccional. Recordemos que son variables numéricas y estas sí permiten las expresiones en decimales, porque pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo establecido con lo que se va a hacer. Es decir, puede haber infinitas posibilidades. También les pongo aquí 3 ejemplos. El peso de un animal, y pongo aquí una fotografía de un bovino en el cual pues, puede llegar a pesar hasta 1,200 kilos. También pongo un ejemplo de una carretera, 90,000 kilómetros, por ejemplo. Y puede, finalmente, el tercer ejemplo, la velocidad que alcanza una motocicleta. Tengo entendido que hasta 260 kilómetros por hora. Bueno, a no ser que ahora ya haya vehículos también muchísimo más veloces y obviamente alcancen velocidades mucho por encima de lo que se ha mencionado. Nótese que en todos los casos hay infinitivos valores para el intervalo porque los valores se pueden expresar de esa manera. Por ejemplo, el animal que tenemos aquí puede pesar 576.78 kilogramos o puede pesar 999.99 kilogramos como ejemplo. También la distancia de una carretera, por ejemplo, de estas enormes carreteras, pues puede tener 234.58 kilómetros, ¿sí? Dentro de los 90,000 kilómetros, pues puede ser fraccionar a los 567.24 kilómetros, otro ejemplo. Y la velocidad de una motocicleta, obviamente puede ir de 0 a 260 kilómetros por hora, pero recordemos que para el ejemplo esta lleva una velocidad promedio de 80.6 kilómetros por hora. Estas son las variables cuantitativas y los números son fraccionables como tal. Vámonos ahora a las escalas de medición. Tenemos 4 escalas: nominal, ordinal, de intervalos y de razón. Que obviamente las escalas nominal, ordinal, intervalos y de razón ya las hemos tomado o las hemos tocado dentro de esas variables, pero vamos a adentrarnos un poco más para que pueda quedar muy, muy claro lo que son las escalas de medición. Hablemos de una escala de medición nominal. En esta, las unidades observacionales se agrupan en clases excluyentes según determinada propiedad, con lo que se define una participación sobre el conjunto de tales unidades. Por ejemplo, hombre y mujer. Sexo, hombre o mujer. O podemos tener aquí colores. Aquí están las escalas. Es un ser humano, que es un hombre o una mujer, y de este lado tenemos un color rojo, que puede ir desde un color muy tenue hasta un color muy fuerte. Naranja, diferentes escalas de naranjas. Amarillo, también diferentes escalas de amarillo. Verde, azul, violeta. Pero estas son las escalas de medición de manera nominal. Ahora vamos a las ordinales, que tienen un orden como tal. Estas surgen a partir de la operación de ordenamiento. En esta escala se habla de primero, segundo, tercero. Obviamente, el nivel de estudios
es el ejemplo que yo les había dado y que también yo lo había mencionado como una variable. Tenemos otras escalas de medición, como la de intervalos, y me voy a permitir comentarles que esta escala representa magnitudes con la propiedad de igualdad de la distancia entre cada punto de la escala, es decir, que tiene la misma amplitud. Aquí puede establecerse orden entre sus valores, hacerse comparaciones de igualdad y medir la distancia existente entre cada valor de la escala ya determinada. Aquí tenemos abajo el ejemplo. El valor 0 de la escala no es absoluto como tal, sino un 0 arbitrario. Recordemos, no refleja la ausencia de la magnitud medida, por lo que las operaciones aritméticas de multiplicación y división para este caso no van a ser apropiadas. Cumple con las propiedades de identidad, magnitud e igual distancia. La igual distancia entre puntos de la escala significa que puede saberse cuántas unidades más tiene una unidad observable comparada con otra, con relación a cierta característica analizada. Y entonces vemos aquí un ejemplo de los grados centígrados y vemos la distancia que hay de este a este es la misma cantidad, 5 entre uno y otro, ¿no? De 0 a 5 son 5, de 5 a 10 son 5, de 10 a 15 son 5, de 20 a 25 son 5 y de 25 a 30 son 5. Recordemos, el 0 que tenemos aquí no indica ausencia de temperatura, porque obviamente también acá hay temperatura, aunque sea bajo 0, pero sigue siendo temperatura. Vámonos a la escala de medición, que tiene que ver con la razón como medida. Recordemos que corresponde a un nivel de medición ya más completo. Tiene las mismas propiedades que la escala de intervalos y además posee un 0 absoluto. Aquí el 0, recordemos que el valor de 0 no es arbitrario, pues aquí ya representa la ausencia total de la magnitud de lo que se está midiendo. Y aquí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Recordemos también que con esta escala se puede realizar cualquier operación lógica, ordenamiento, comparación, aritmética. A iguales diferencias entre los números asignados, corresponden iguales diferencias en el grado de atributo presentes en el objeto de estudio. Ejemplos: longitud, una carretera puede ser, peso, que tenemos aquí el ejemplo, distancia, ingresos, precios. Escalas de medición que tiene que ver con razón. Las principales características de las propiedades de las escalas de medición, y les dejo aquí el ejemplo de todo lo que hemos mencionado. Esto fue extraído de Giampaolo 2010 y ustedes lo van a tener disponible este artículo en el material de referencia bibliográfica que se da en la plataforma de la Universidad Virtual. Ya para terminar, vamos a abordar las medidas de frecuencia epidemiológica de una manera muy rápida. Lo que vamos a hablar de ellas son la proporción, la tasa, la razón, prevalencia y la incidencia. Recordemos, primera, proporción. Son las medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación a una población total en la cual puede ocurrir, ¿sí? Una proporción como tal. Aquí puede ser la proporción de lo femenino, ¿sí? En diferencia a lo masculino, y hablando obviamente sobre una población de humanos. Recordemos que para obtener esta proporción debemos de calcularlo dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población y entre lo que ocurrió. Cada uno de los elementos de la población puede contribuir únicamente con un evento. Es lógico que al ser el numerador una parte del denominador, aquel nunca pueda ser más grande que este. Esta es la razón por la que el resultado nunca podrá ser mayor que la unidad. Las proporciones se expresan en forma de porcentaje y en tal caso los resultados oscilan del 0 al 100%. ¿Cómo hacemos o cómo determinamos la proporción? Aquí tengo un ejemplo, dice: si en un año se presentaron 10 casos de influenza AH1N1 en una población de 500 personas, la proporción anual de enfermos en una población será, y entonces la fórmula es la proporción igual
al número de casos entre el número de personas y nos da nuestra proporción como tal, en donde el resultado será el 2% proporcionalmente a una población. El siguiente ejemplo lo tenemos acá, proporción de niños de bajo peso al nacer. Nacidos vivos, con un peso menor a 2 kilos y medio sobre el total de nacidos vivos por 100. Recordemos que para realizar estas actividades de proporción, obviamente tendremos que poner pues los 783 niños nacidos vivos con un peso mayor a 2.500 sobre los 3.792 que nacieron vivos por 100 igual al 20.6%. Entonces tenemos que nuestra proporción es de 20.6 del total que tenemos. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien con proporción, vamos a brincar a tasa. Las tasas, recordemos, estas expresan la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Se puede definir como la magnitud del cambio de variable, puede ser, aquí lo tengo yo entre paréntesis, enfermedad, por la unidad del cambio de otra en el tiempo, en relación con el tamaño de la población que se encuentra en riesgo de experimentar el suceso. Y aquí tenemos nuestra fórmula. La tasa es igual al número de personas de una población definida, puede ser tiempo, lugar o persona, aquí, ¿sí? Que enferma por una causa específica. Y Y, número de personas de la población definida dentro de la cual se presentaron los casos. Y obviamente vamos a tener una constante que es un valor asignado como tal. Para la razón, esta es la expresión estadística que determina el tamaño de un número con respecto a otro que se toma como unidad. Y la fórmula es la razón igual al número mayor contra el número menor. En la maestría de salud pública, aquí voy a dar un ejemplo, en la maestría de salud pública de la UNIVIN se encuentran tomando clases en línea 18 hombres y 76 mujeres. ¿Cuál sería la razón de hombres y mujeres? Y entonces, en base a nuestra fórmula, que es el número mayor, aquí me hizo falta una disculpa. La razón es igual a 76, ¿sí? Que será nuestro número mayor porque son las mujeres, entre los 18 hombres y nos da 4.2 de razón. Por lo tanto, ¿sí? Hay un hombre en esta población mencionada por cada 4 mujeres. La prevalencia. La prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento. En general, se define como la proporción de la población que padece la enfermedad en un estudio en un momento determinado y se denomina únicamente prevalencia. Prevalencia es igual al número total de casos existentes al momento, ¿sí? Contra la población total al momento en determinada zona geográfica por 100. Entonces, como ejemplo, 15 personas con diagnóstico de brucelosis ya como tal. 15 personas. Entonces, nuestra prevalencia será, ¿sí? Perdón, quiero mencionarles que aquí ya tengo un periodo determinado. Periodo 2014-2018, tenemos una población de 94,271 personas en total, y de estas, 15 personas, perdón, ya fueron diagnosticadas y son confirmadas con la enfermedad de Banja o la fiebre ondulante, 15 personas con diagnóstico de brucelosis como tal. Y entonces, lo que hacemos es, pues, obviamente, 15 sobre las 94,271 por 100, igual al 0.015%. Y esa es nuestra prevalencia para un periodo determinado. La incidencia. Recordemos que la incidencia es la medida de número de casos nuevos en una enfermedad en un periodo también determinado. Y aquí está la fórmula, la incidencia, número de eventos ocurridos. Recordemos esto porque es de vital importancia, en un tiempo y en un lugar determinados. Sobre la población expuesta al riesgo en un tiempo y lugar determinados por 100, que es nuestra constante. Tenemos una incidencia, para determinar una incidencia tenemos 54 casos de influenza últimos en el semestre.
en la ciudad de Morelia, contra 689 individuos en el último semestre en la ciudad de Morelia. Recordemos que estos datos tienen que ser muy específicos, no podemos decir del segundo semestre, porque entonces ya estamos sacando una incidencia no real. Sería 54 sobre los 689%, nos da una incidencia de 7.83% de los casos, que está incidiendo nuestra enfermedad sobre una población ya determinada. Esta es parte de la bibliografía, como les recuerdo, ustedes la van a tener en el apartado de recursos bibliográficos en nuestra área de la plataforma de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Pues hasta aquí, espero que haya quedado claro el tema que se expone y obviamente una pregunta, algún comentario, pónganse de acuerdo, pues, el conocimiento para poder abordarlo más a fondo. A veces es necesario verlo 2 o 3 veces como una fuente de información. Espero que les sea de muchísima utilidad. Yo les agradezco su atención y me despido. Que estén muy bien, muy buenas tardes y saludos a todos los futuros maestros en salud pública. Hasta luego.